Hola, te doy la bienvenida a un nuevo video. En esta ocasión vamos a ver un pequeño voltímetro utilizando como base el Arduino Uno. Estamos simulando en Tinkercad. Este dispositivo es un multímetro en posición de voltaje. Vamos a medir el voltaje de las diferentes baterías y simplemente nos faltaría una pequeña conexión para determinar que sí es el voltaje correcto. Lo mismo sucede si nosotros le cambiamos la batería, digamos, a la de 9 voltios. Simplemente nos da el voltaje. Bueno, eso mismo lo vamos a hacer mediante el Arduino. Tenemos el siguiente código. Tenemos resistencia 1 y resistencia 2. ¿Qué serían estas dos? Básicamente tenemos este circuito, donde tenemos un lector de batería y tenemos las dos resistencias colocadas en serie. Esa será, este pin va a ser en el que vamos a medir cualquier carga, ¿sí? Puede ser baterías o similar. Y este será conectado al pin analógico A0 del Arduino. Y este es un pequeño voltímetro, así como teníamos en Tinkercad. Bueno, tenemos las dos resistencias colocadas aquí al A0, la referencia tierra, y aquí conectada a la batería. Muy bien, entonces en la simulación nos da los 1.51 voltios, que sería el voltaje nominal de esta pequeña batería. Lo mismo va a medir de la 9 y la de 3 voltios. Veamos si es eso correcto. Y sí, 8.98. Vamos a compararlo con el multímetro. Y se acerca bastante. Acordémonos que el ADC que tiene este es muy diferente a lo que utiliza un multímetro normal. Entonces por eso tenemos cierta cantidad de pérdida en decimales. Bueno, explicando un poco el código, tenemos al principio las dos resistencias que simplemente almacenamos su valor de 1 mega ohm y de 100 kilo ohm. Ahí inicializamos el monitor serial. Luego utilizamos en una variable V, que sería el voltaje, el analog read, que lo vamos a multiplicar por 5, que sería los 5 voltios de referencia que tiene el Arduino, dividido los 1023, que son los valores que utiliza el ADC, digamos, de los pines de el ATmega 328P, que es el integrado que utiliza el Arduino Uno. Luego vamos a analizar el resultado, siempre una variable tipo float, por los decimales que voy a utilizar. Y utilizamos esta fórmula. ¿De dónde viene esto? Viene de lo siguiente. Recordemos que para dos resistencias en serie tenemos un voltaje total y el voltaje, digamos, 1, que sería la caída de voltaje que tiene esta resistencia 2. Para encontrar el voltaje 1 sabemos que es la resistencia 2, o sea, la que vamos a analizar, partido la suma de las dos resistencias que tenemos, o las resistencias totales, multiplicado por el voltaje total. En este caso el voltaje total es el que queremos determinar, que es el voltaje que está al principio. El voltaje 1 ya lo sabemos, que es el valor que va a estar leyendo el analog read, con el A0. Entonces simplemente despejamos y ya nos queda esta fórmula, que sería el voltaje 1 partido la resistencia 2 partido la sumatoria de esas dos resistencias. Lo que tenemos aquí. Imprimimos el resultado y simplemente le decimos que sean voltajes y que es cada medio segundo lo va imprimiendo en el monitor serial. Este se puede adaptar para una pantalla LCD o una pantalla OLED a su preferencia. Pero tenemos un pequeño inconveniente. Dado esto, tendríamos ya un voltímetro pues normal. Ya lo tendríamos hecho. Pero surge un inconveniente con este pequeño dispositivo. Y es lo siguiente. Tenemos dos resistencias en serie. Tienen el mismo valor. Lo que significa que la caída de voltaje en esta resistencia sería de la mitad. O sea, si es de 9 sería 4.5 voltios. Veamos si es cierto. Sí, 4.49. Ok, no hay problema. Pero, ¿qué pasa si esas resistencias, porque como vamos a medir o queremos que este Arduino sea lo más parecido a un multímetro, ¿sí? Aparte del ADC, que sería otra mejora, con un módulo externo, utilizando esto,
sabemos que van a ser diferentes cargas, ¿sí? No necesariamente, o sea, la carga que le vamos a añadir no necesariamente tiene que ser una resistencia, perdón. La carga que le vamos a añadir aquí no necesariamente tiene que ser una batería, así como teníamos en esos ejemplos. Puede ser o puede actuar como una resistencia. Entonces, si esta no actuara como una resistencia ideal de 1 kilo ohmio, sino de 100 kilo ohmios, ¿qué pasaría? Oh, ya hay una pérdida. 4.3 es lo que marca. Y la verdad no es eso, porque si yo le quito aquí la conexión a esta, la que tiene directamente el Arduino, porque como tenemos las resistencias, entonces actúan como dos resistencias en paralelo, por lo tanto ya hay una diferencia de cargas. Si no están conectadas, obviamente actúa como normal, la mitad. Pero al estar conectadas, estas dos resistencias, estas 4 resistencias se combinan y por eso es que existe esa pérdida de voltaje, ¿sí? Y lo miramos aquí, ¿sí? Entonces, ¿cómo solucionamos este pequeño problema? Porque como les digo, esta carga puede variar, puede ser diferente. Y esta carga, si actúa como una resistencia, va a interferir con las resistencias que estamos midiendo como comparador. Bueno, utilizamos lo siguiente. Un pequeño amplificador operacional conectado de la forma de seguidor de tensión, ¿sí? Donde simplemente estas dos resistencias van a actuar como si fuera la carga, ¿sí? Una carga, así como la que teníamos aquí. Y el amplificador, que sería el inversor, va a conectar directamente a la salida. Esto va a la salida, vamos a tener el mismo voltaje que hay aquí, pero como es un amplificador operacional, no va a interferir la resistencia que hay aquí con la salida. Por lo que, y cabe mencionar que tenemos un LM741. Por lo que conectado nos quedaría de esta forma, ¿sí? Si bien recordamos que aquí nos da 4.3 voltios y sabemos que es por la pérdida que utiliza o es la interferencia que tiene estas dos resistencias, bueno, al tenerlo de esta forma nos damos cuenta que ahora con este amplificador ya no interfiere, por lo que tenemos un voltímetro basado en el Arduino más eficiente que el que teníamos anteriormente. Así que eso sería todo. Cualquier cosa en los comentarios, suscríbanse y nos miramos en el siguiente video.